capítulo 20 de Juan, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que significa gemelo, es una palabra que viene del arameo, no estaba con ellos cuando sucedió ¿qué cosa? Cuando Jesús vino. No estaba allí Tomás cuando Jesús vino. Y cuando la escritura se refiere a la venida de Jesús en este pasaje, se refiere a la manifestación o a la revelación de la resurrección de Jesús. Versículo 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo, ¿qué dijo Tomás? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No voy a creer. Esta reflexión la he titulado En sus manos y en su costado, la fe de Tomás. ¿Por qué tomamos como referencia la fe de Tomás? Porque en la fe de Tomás hay duda y hay incredulidad. Y quiero decirles que la duda y la incredulidad es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Cuántas veces nosotros, por momentos y circunstancias difíciles de la vida, hemos caído en duda? Hemos caído en la pregunta, ¿será que sí? ¿Será que vale la pena esto? ¿Será que vale la pena seguir y mantenerse como cristiano en este mundo? ¿Será que vale la pena seguir a Dios? Y algunos hasta se preguntan, ¿por qué me metí en esta? Y quiero decirles que no es el único, y como solemos decir a veces entre chiste y chiste, bienvenido al club. Porque eso acontece en la vida del creyente. El contexto en el cual leemos este pasaje es un contexto lleno de miedo. Los discípulos tienen miedo porque se están preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Que nuestro maestro ha muerto y ha sido crucificado. Si usted lee los versículos anteriores, se dice que estaban reunidos a puerta cerrada y estaban llenos de miedo porque le tenían miedo a los judíos de que le fueran a hacer daño ahora que su maestro no estaba con ellos. Porque ciertamente Jesús había muerto y había sido crucificado, y ellos vieron con sus propios ojos cómo ese cuerpo dejó de tener vida, cómo ese cuerpo fue bajado de la cruz y cómo ese cuerpo fue envuelto en vendas y fue llevado a un sepulcro y fue puesto una piedra como se hacía según la costumbre para que el cuerpo se pudriera y se volviera a ceniza. Y vieron cómo el proyecto de vida que Jesucristo les prometió, vieron cómo la bienaventuranza del reino que Jesucristo les enseñó y le demostró con señales, ellos vieron cómo todo quedó allí en la cruz y cómo todo se acabó por la muerte. Así que su fe estaba en crisis. Y así nos sucede a nosotros en el caminar cristiano. Cuando no vemos la luz, cuando no vemos la esperanza que confesamos, en la que creemos, a veces nos sentimos desilusionados con el Señor. Y si en esta mañana has venido así, te invito a que recibas la buena noticia. La buena noticia es que aquel que murió en la cruz también resucitó.
La buena noticia es que cuando todos pensaron que se había acabado todo, que todo había llegado a su fin, entonces comenzó el comienzo de Dios, el comienzo de la gloria de Dios. Después de la cruz hay resurrección, mis hermanos. Sin embargo, cuando Jesús se apareció, Tomás no estaba. ¿Qué podemos decir de la fe de Tomás? Que la fe de Tomás solamente llegaba hasta la cruz, pero no le alcanzaba su fe hasta la resurrección de Jesús. ¿Quién era Tomás? Dice la Escritura que era un discípulo de Jesús. Es más, Tomás fue fiel a Jesús cuando estuvo en su ministerio terrenal. Y cuando sospechaba que a Jesús lo iban a matar o lo iban a apedrear, es más, Tomás le dijo a Jesús: yo estaré contigo hasta la muerte. Si no me cree, entonces miremos Juan 11:16. Dice allí la Escritura que cuando Jesús decidió volver a Judea, había un rumor que lo iban a apedrear, que lo iban a tomar preso, que lo iban a matar. Y dice la Escritura en el versículo 16 de capítulo 11 de Juan, que Tomás le dijo a sus condiscípulos que él iba a permanecer con Jesús ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. O sea que Tomás tenía fe en Jesús, ¿sí o no? Sí, pero su fe solo le alcanzaba o solo le alcanzó hasta la cruz. Solo le alcanzó hasta la muerte, porque más allá no creyó. Era una fe incompleta. ¿Y por qué digo que era incompleta? Porque no estaba Tomás con la comunidad de discípulos a quienes Jesucristo les reveló su resurrección. Y saben, mis hermanos, muchas veces nosotros andamos con la fe de Tomás. Porque la fe de Tomás, ¿a quién seguía? Seguía a un Jesús hombre. Pero esa fe no le alcanzó para encontrarse con Jesús, el Hijo de Dios. Y a veces uno le pregunta a la gente: ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Fue un gran hombre, fue un gran revolucionario, fue un gran profeta, hizo cosas buenas, hizo cosas bonitas. Pero hasta ahí es la fe. Más allá no hay más fe. Dice el versículo 19, capítulo 20, donde leímos, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos, le mostró el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y otra vez les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero viene el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, ¿qué pasaba con él? No estaba con los discípulos cuando Jesús reveló su resurrección. Yo me preguntaba: ¿y por qué Tomás no estaba? Porque tal vez Tomás había pensado que ya todo se había acabado. ¿Dónde estaría Tomás? ¿Por qué estaría ausente? Porque tal vez su fe solo le alcanzó hasta la cruz. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de la fe de Tomás, Jesucristo también se le reveló la resurrección de una manera particular. Hermanos y hermanas, a veces nosotros tenemos la fe de Tomás. Recordamos a Jesús como un gran personaje de la historia, pero no hemos tenido un encuentro con el resucitado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay una diferencia
cuando nuestra fe se basa en el Jesús histórico, en el mero recuerdo y admiración por sus hechos y sus obras, a cuando uno tiene una fe basada en la resurrección de Jesucristo. Hay una diferencia del cielo a la tierra. Aquellos que han nacido en cuna cristiana tienen la gran tendencia de acercarse a Jesús de manera como un personaje de la historia, porque desde pequeño han escuchado la historia de Jesús. Se asume el cristianismo como una costumbre, una tradición caracterizada por una fe basada en el Jesús histórico. Pero otra cosa es cuando la persona se encuentra con el Jesús resucitado. Aquellos que no han nacido en cuna cristiana, por el devenir de la vida pasada y por las experiencias de muerte, de sufrimiento, de sacrificio, de heridas, producto del pecado de este mundo y producto del pecado de nuestra naturaleza caída, al encontrarse con el Jesucristo resucitado, experimentan una vida diferente. Pero, tanto para unos o para otros, cuando la vida cristiana se vuelve tradición, otra vez la fe se vuelve histórica. Sí, yo creo en Jesús, aquel que hizo milagros, pero se pierde ese encuentro con el resucitado. Por eso cada día hay que renovar la fe, pero no la fe en el conocimiento del Jesús histórico, sino la fe en el encuentro con el Jesucristo resucitado. En segundo lugar, la fe de Tomás en la resurrección de Jesucristo demandaba evidencias. Cuando Tomás recibió la noticia de que Jesucristo había resucitado, Tomás dijo: un momento, yo necesito pruebas. Y en este sentido, la reacción de Tomás fue honesta, porque no había sido testigo ocular de la resurrección, solamente recibió el testimonio de aquellos que vieron a Jesús. Si yo no lo veo con mis propios ojos, yo no creo. Porque Tomás no podía creer lo que no había experimentado. Así que la duda de Tomás se convirtió en un medio para creer. Por medio de la duda busca tener convicciones de fe. Muchas veces yo he escuchado la historia y los testimonios de aquellos que dicen: en tal situación yo me encontraba en esto, yo me encontraba en aquello, y allí yo le dije: Dios, si tú existes, entonces sálvame. Y Dios lo salvó, y entonces creyeron, porque tuvieron una experiencia con Él. Él dijo: yo necesito poner mi dedo, necesito comprobar con mi dedo, comprobar las huellas de la muerte de Jesús. A mí me llama la atención esto, porque Tomás no dice: yo necesito ver la resurrección de Jesús. Tomás lo que está diciendo es: yo necesito comprobar, ¿qué cosa? La muerte. En realidad Tomás necesita comprobar que Jesús, ese que se aparece, ese que se revela, es el que murió, es el mismo que murió. Necesita verificar la muerte. En el siglo XIX hubo un grupo de teólogos que, ante los avances de la ciencia, el cristianismo y la certidumbre de las escrituras fue puesto en cuestión, o fue puesto en duda por la ciencia. El desarrollo de la teoría evolucionista y las evidencias arqueológicas que buscaron corroborar esta teoría evolucionista
puso en cuestión que el origen del ser humano tenía un origen divino y que más bien era un origen natural por evolución de las especies. Entonces el cristianismo de la época comenzó a entrar en crisis porque por muchos años se había asumido lo que las escrituras decían. Y si la escritura dice que Dios creó al ser humano, luego la humanidad tiene un origen divino y no un origen natural. Entonces se levantaron algunos teólogos diciendo que para poder corroborar que la Biblia, todo lo que decía era verdad, había que comprobarlo históricamente. Y comenzó a desarrollarse lo que se conoció como la arqueología bíblica. Arqueólogos al servicio de la Biblia, buscando evidencia arqueológica, buscando evidencia histórica para defender que lo que decía la Biblia era verdad, históricamente. Luego el debate se trasladó hacia la veracidad de la existencia de Jesucristo. Si realmente murió y si realmente resucitó. Así que estos teólogos comenzaron a desarrollar investigaciones para comprobar la veracidad histórica de la muerte y la resurrección de Jesucristo. La conclusión fue que comenzaron a establecer un método crítico, examinar si realmente esto que tenemos en la mano se preservó tal cual en el tiempo y fue lo recibido por los apóstoles, fue lo mismo. Y empezaron a desarrollar teorías aquí, teorías allá. Desarmaron y desarticularon toda la Biblia para buscar las evidencias históricas y corroborarlo en la arqueología. Y cuando quisieron recomponer otra vez la Biblia, se les olvidó cómo se recomponía. Estaban buscando a un Jesús histórico, pero olvidaron al Cristo de la resurrección. Esto me trae a la memoria aquella frase de los ángeles que le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscan en el sepulcro al que ha resucitado? Así que Tomás está buscando también las evidencias históricas y fehacientes de que el que se revela en la resurrección es el mismo que murió. Su fe está anclada en la muerte, pero no ve la resurrección. Por eso tiene miedo, por eso tiene duda, por eso no es feliz. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿eres feliz? Porque si no hay felicidad, ahora que estamos en Cristo, hay que preguntarse qué tipo de fe tenemos. Porque si tu felicidad depende de la riqueza, de los bienes de este mundo, entonces tu fe no está en el resucitado. Si tu felicidad depende de cuántos bienes materiales puedo conseguir en este mundo, entonces tu fe no está en el resucitado. Tu fe está en el bienestar que te ofrece este mundo terrenal. Porque el que está anclado en el resucitado, en el tiempo bueno, en el tiempo malo, reza lo que dice la Escritura: el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo vi con mis ojos cómo lo clavaron. Yo vi con mis ojos cómo le incrustaron esa lanza en su costado, en su costilla. Yo vi cómo salió la sangre hasta salir agua. Yo vi cómo él murió. Yo necesito comprobar eso. Y esta fue la imagen que quedó en la mente de Tomás. La imagen del sufrimiento del Hijo de Dios. La imagen de la muerte. La imagen de la desidia, de la desesperanza. La imagen del miedo quedó marcada en la fe de Tomás. No le permitía entonces creer en la resurrección. Tenía que comprobar que el que se revelara tenía que ser el mismo que había muerto. Esa es la fe de Tomás. En tercer lugar, la fe de Tomás
a pesar de esa limitante, mire lo interesante, fue correspondida por el Señor. Y esa es la bendita misericordia de Dios, que aun cuando no somos perfectos, la bendita gracia de Dios es suficiente para perfeccionarnos en nuestras debilidades. Y la debilidad de Tomás es que su fe está limitada a un Jesús histórico. Pero a pesar de esa limitación, ay, aleluya, Jesucristo lo consiente. No importa. Entonces, ¿qué sucedió cuando se le reveló el resucitado? ¿Qué le dijo? Tomás, mire, si alcanza a ver mi ojo. Mire, Tomás. Juan 20, 30, 31 dice: todas estas cosas se han escrito. Jesús hizo muchas señales, pero las que se han escrito en este libro es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Versículo 31, Juan 20, 30, 31. Lo que buscan los evangelios es mostrarnos el Cristo de la fe. Ese es el que vive en todos los tiempos. Y ahí anclé mi fe. Entonces, la fe de Tomás se completó y se perfeccionó cuando tuvo un encuentro con el resucitado. El resucitado le dijo: tú estás buscando a un muerto, pues aquí está el muerto. El muerto vive. Mira mis marcas. Pon tu dedo en mi mano. Pon tu dedo en mi costilla. ¿Cómo se titula este mensaje? En las manos y en el costado de Jesús. Esta es la fe de Tomás. Ten un encuentro conmigo. Tócame y compruébalo. ¿Y qué dijo Tomás? Dijo: Señor mío y Dios mío. Por eso es importante encontrarse con el Jesucristo resucitado. ¿Cuántos se han encontrado con Él? Lo digo literalmente, ¿cuántos se han encontrado con Él? Porque es muy importante tener esta experiencia. Usted puede olvidar los detalles de los evangelios, pero jamás usted olvidará esa experiencia de encontrarse con el resucitado. Esa experiencia vital que lo marca para toda la vida. Esa experiencia vital que cada vez que usted está débil, cada vez que usted está con dudas, usted recuerda y dice: no, pero este se reveló a mí, yo me encontré con él. La resurrección de Jesucristo no fue fantasmal, fue corporal. Él dijo: vean, tóquenme. Y Él nos hace un llamado a tocar y a ver. Él nos hace un llamado a tener una experiencia con Él, sobrenatural. Él nos hace ese llamado cada día, en cada momento. Cuando llega la duda, cuando está el miedo, Jesucristo se revela y nos dice: tóquenme, véanme, pongan sus dedos en mi mano, pongan sus dedos en mi costilla. Yo soy el que ha resucitado. Y ante esa revelación no queda otra cosa que decir lo que dijo Tomás: en realidad tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. En realidad tú eres también mi Señor y mi Dios. Y nuestra esperanza no es la inmortalidad del alma, porque esa es una creencia que viene de la filosofía griega y que se ha llevado a la Biblia. Creer que el alma es inmortal. La esperanza del creyente no es la inmortalidad del alma, es la resurrección de Jesucristo.
¿Qué quiere decir eso? Que no es que vamos a resucitar como fantasmas. Quiere decir que vamos a resucitar como Cristo. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 20 al 26 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y ahora es primicia de los que durmieron. Versículo 21: porque la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos tendrán vida, pero cada uno en su debido orden. Dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego viene el fin. Versículo 24, 1 Corintios 15: cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Versículo 25: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. ¿Y sabe cómo se llama el postrer enemigo? Versículo 26: la muerte. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Ahora tenga esperanza en la vida eterna en Jesucristo. La resurrección de los muertos entonces no es solamente para los justos, es también para los injustos. Todos vamos a resucitar. Todos. Los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué herejía es esa? Lea Juan 5, 28 al 29. Dice: porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para la vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección para la condenación. Todos vamos a resucitar, y en la resurrección, con la venida de Jesucristo, todos daremos cuenta para vida o para condenación. Hay que predicarlo, mis hermanos. Hay que hablar la verdad del evangelio, que Jesucristo murió, pero también es verdad que Él resucitó y que Él vendrá por segunda vez, y todos vamos a resucitar para vida o para condenación. Esa es la verdad del evangelio. Hay gente que se pregunta: ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué nacen niños deformes? ¿Dónde está la justicia de Dios? Si Él era tan bueno, si Él no le hacía mal a nadie, ¿por qué murió en un accidente? ¿Dónde está la justicia de Dios? Si yo soy tu hija, Señor, ¿y por qué yo tengo que ver a mis hijos morir? ¿Dónde está tu justicia, Señor? Así que hay en este mundo madres que lloran, hay hombres que lloran, hay gente que lamenta todavía y se pregunta: ¿dónde está la justicia de Dios? La justicia de Dios se revelará en la segunda venida de Jesucristo. Allí no habrá llanto ni dolor, allí habrán las respuestas para todo el mundo. Allí se revelará el Hijo de Dios y hablará sobre la vida en abundancia. Aleluya. Y ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza, que creemos en lo invisible, que tenemos la convicción en lo que no se ve, porque veremos la gloria de Dios. Es la fe que hace ver las cosas. Por eso Jesús le dijo a Tomás: tú creíste porque viste, pero habrá mayor felicidad en aquellos que no vieron pero creyeron, y porque creemos veremos la gloria de Dios. Aleluya. Nuestra fe no es completa si no vivimos en la resurrección de Jesucristo. Créelo, hermano, créelo, hermana. Nuestra fe no es completa si no vivimos en la resurrección de Jesucristo. Hay que avanzar, hay que dar un paso más allá. Hay que dejar de vivir en el Jesús histórico. Hay que dejar de vivir en la tradición religiosa. Hay que dejar de vivir en la anécdota. Y hay que vivir en la realidad de la resurrección de Jesucristo. La muerte no es el final, es el comienzo. Es el comienzo de Dios.
Es el comienzo de Dios. Este mundo cree que en la muerte se acabó todo, pero no, es el comienzo de todo. Es el comienzo. Versículo 29. Los que creen sin ver serán bienaventurados. Bienaventurados. Dice Hebreos 11, la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve. Esta es la esperanza, la que el apóstol Pablo escribió. Aquel que abunda en las aflicciones de Cristo, también abundará en la consolación de Cristo. Aquel que vive las marcas de Jesús, aquel que vive en la cruz de Jesús, también vivirá la resurrección de Jesús. Si Jesucristo vive, entonces ahora ya no vivo yo. Dilo conmigo, ahora ya no vivo yo, ahora vive Jesucristo resucitado en mí. Por lo tanto, yo vivo para Él. Pase lo que pase, pase lo que pase, vivimos para el resucitado. Aleluya, ponte en pie, vamos a orar.